El siguiente módulo es la física. La física es el primer módulo es la primera vez que hice una simulación física realmente, más allá de hacer ecuaciones de muelles, de movimiento. Esta es la primera vez que hago una simulación en condiciones y se basa en algo muy sencillo, que son las 3 leyes de Newton. Es decir, los objetos por sí mismos no se frenan, no deberían, puesto que necesitan un rozamiento para frenarse. Bien es cierto que por defecto tienen un coeficiente de rozamiento mínimo, más que nada para estabilizar la simulación, porque numéricamente los ordenadores y en especial Java pues no están hechos para cálculos demasiado complejos. Y para que la simulación no se vaya de las manos, pues se aplica un coeficiente de rozamiento por defecto, aunque se puede cambiar. También pues hay una serie de fuerzas que actúan sobre los objetos y son las que hacen que dichos objetos se muevan. Y por último, al haber colisiones, los objetos se repelen entre sí, evidentemente, dependiendo de la velocidad que llevasen al colisionar. Las colisiones sin duda son la parte más compleja de un motor físico, la parte más difícil sin duda, y a pesar de que aquí utilizamos cuerpos geométricos sencillos, utilizamos planos, esferas y cubos, resulta muy complicado. Hay múltiples variables, depende mucho de la velocidad de colisión, es decir, los objetos pueden ir a tanta velocidad que el motor físico no detecte la colisión. Es realmente un tema muy, muy, muy complejo. Y aquí se realiza una implementación básica. Tenemos que tener en cuenta dos situaciones muy distintas. Una es el choque, en la que los cuerpos pues van a una velocidad razonablemente alta y colisionan. En ese caso se repelen. Por otro lado tenemos los contactos, que es cuando dos cuerpos se tocan, pero no se repelen, simplemente están en contacto, como su nombre indica. Aquí tenemos que tener cuidado porque el motor no entiende, evidentemente, que dos cuerpos estén en contacto. Los cuerpos o están en un estado de interpenetración o no. Por tanto, si están en ese estado de interpenetración, pues se detecta como un choque y se repelen los cuerpos, de forma que hay un pequeño tembleque de atracción-repulsión en esos contactos, y es algo que no debería. Así que eso se trata como un caso especial, pero aún así resulta muy difícil de controlar y no es algo que yo recomiende hacer con este motor. Sin embargo, los choques pues sí funcionan bastante bien. Vamos a ver una pequeña demo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de un plano haciendo de agua. El escenario es una caja, de forma que las pelotas no se pueden salir. Las pelotas son esferas, evidentemente, y el tiburón utiliza una caja como forma de colisión. Luego, aparte de eso, todos los objetos, incluido el tiburón, tienen una fuerza aplicada para simular la flotabilidad, que básicamente es un muelle que se sitúa siempre debajo de los cuerpos, de forma que les hace botar hacia arriba y abajo, con una determinada elasticidad. Bien, pasemos ahora al siguiente módulo, que es el módulo de sonido. El módulo de sonido fue muy agradecido de programar realmente gracias a la librería OpenAL, que es muy sencilla y aunque no tiene demasiada publicidad últimamente, la verdad es que uno no encuentra demasiada documentación sobre ella, demasiada información, al menos no tanta como otras librerías. Pues funciona muy bien y tiene una interfaz muy sencilla. Aquí se implementa un sonido posicional 3D con emisores que se pueden situar en cualquier parte del mundo y un punto de escucha que generalmente va en el mismo nodo al que se sujeta la cámara. Es decir, creamos una escena con un nodo que es el que asociamos a la posición de la cámara, y ese mismo nodo pues solemos asociar también el punto de escucha del mundo, el micrófono. También se soportan listas de reproducción, se utiliza un formato propio en XML y se cargan pues la lista de sonidos, se puede avanzar a la siguiente canción, a la anterior, etcétera. Es un soporte básico, pero que resulta útil para cargar música en el juego. Ahora vamos a
vamos a ver un poco en profundidad el módulo de control, que es bastante interesante en mi opinión. Aquí se hizo un trabajo bastante especial, porque se intenta aislar la lógica de los dispositivos. Es decir, a la hora de programar el juego, tú no tienes por qué saber qué ha generado un evento. Lo único que necesitas es saber qué quiere hacer el usuario. De esta manera abstraemos los distintos tipos de control, teclado, ratón o un gamepad, que es un dispositivo genérico con botones y ejes, que genera eventos. Lo único que sabemos es que esos dispositivos generan eventos, y cada evento está asociado a una acción. Pero puede haber varios eventos asociados a la misma acción, de forma que podemos indicar que al girar un eje del gamepad, al torcer el eje, el coche gire con una acción específica de girar el coche, y al pulsar la tecla izquierda del teclado, el coche gire también. El usuario simplemente va a recibir que el coche gira, una acción que el coche gira, y luego un valor de esa acción. El problema aquí evidentemente es que el valor del teclado es 0 y 1, soltado o apretado, y el gamepad, el eje del gamepad o el ratón, pues tiene un rango de valores. Para evitar inconsistencias entre los valores, especialmente con el ratón, porque el gamepad, pues también los valores suelen ir de 0 a 1, pero en el ratón suele ser de más de 1 porque se mide el desplazamiento del ratón, y técnicamente podría haber muchísimo desplazamiento. Para evitar esto se utiliza una variable en la que se especifica la ganancia, de forma que se multiplica esa ganancia por el valor real, de forma que podríamos rebajar el movimiento del ratón para adaptarlo, para hacerlo similar a los demás dispositivos. Luego veremos un ejemplo más concreto.